Bueno, le comento de que esta dinámica de entrevistas que tengo en la cuenta es para conocer a más fisioterapeutas y también comentar un poquito del área de enfoque que tiene cada uno. Antes de iniciar con la primera pregunta, Lick, me gustaría que hiciera una pequeña presentación, su nombre completo, cuántos años tiene, de dónde es y de qué universidad egresó, Lick. Bueno, mi nombre es Montserrat Gutiérrez. Ajá. Soy de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mm, Tengo 31 años. Ujú. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Ah, y Mm, ¿hace cuánto egresó de la universidad, Lick? ok. Bueno, yo soy generación 2012-2016. Salí en el 2016 de la universidad. Ya Ok. tiene algo. Sí, un par de años. ¿Y cuál es su área de especialización, Lick? Mi área de especialización, bueno, yo primero estudié fisioterapia y fui tomando como varios cursos, actualizaciones durante la carrera. Sin embargo, todo me fue llevando al área de la rehabilitación cardiorrespiratoria y fue donde hice mi especialidad, que se llama Maestría en Fisioterapia y Kinesiología Cardiorrespiratoria. Ok. Justo el área de reducción cardiorrespiratoria me gusta y me llama la atención y también fue el motivo por el que la elegí en esta dinámica de entrevistas. Pero antes de llegar a la especialización, al área de enfoque, me gustaría saber cómo fue su acercamiento, a fisioterapia. Cuál fue el motivo por el cual eligió la licenciatura, Lick? ¿Cuál fue el motivo por el cual elegí la licenciatura en fisioterapia? Ujú. Ay, realmente, bueno, en la época en donde yo estaba, era una carrera muy nueva. O sea, yo estaba segura que quería algo del área de la salud y me llamaba mucho la atención la parte como de medicina y Ujú. después también en ese momento salió como lo de fisioterapia, al menos en Querétaro solamente la tenían dos universidades y pues entré al programa de estudios, me gustó muchísimo porque también me llamaba la atención la parte como de físico-matemático. Entonces, al ver que el programa que tenía la carrera, en el programa que yo llevé, sí llevábamos la materia de física en el primer semestre, biofísica y bueno, algunas materias que me llamaron mucho la atención Ujú. y fue cuando decidí inclinarme a lo que es la fisioterapia y pues me gustó bastante. Ujú. Sí, también fisioterapia es una de las áreas de la salud que pues es reciente, ¿no? Hace unos años había técnicos en adaptación física y hace poco pues se profesionalizó. Y me gustaría saber también, Lick, antes de llegar a la universidad, ya venía de un perfil del área de la salud o era completamente diferente? Yo creo que sí ya venía como de un perfil del área de la salud. Ujú. En la preparatoria donde yo estudié, que pertenece también a la Universidad Autónoma de Querétaro, eh, hay como un curso que nos ayuda como a prepararnos para los que quieren ir al área de la salud y también te van como enfocando, entonces como que te van haciendo varios test o pruebas de tus habilidades que tienes y al final de cuentas como que siempre me salía área de la salud y Ujú. también me salía la parte como de ingeniería. Entonces estuve en ese curso un tiempo que iba dirigido a toda la parte de la salud y sí me gustó. Lo que yo no estaba segura era realmente en qué carrera. O sea, sabía que sí tenía como el perfil, pero no sabía cuál. Y pues siempre te dicen, ah, esta, o la otra, o así. Y como que no me convencía ninguna. O sea, como que a todos les encontraba como de, ay, no sé. Y al final me animé por fisioterapia. Fue lo que me gustó más en su plan de estudios, que ahorita ya cambió mucho. El plan que yo llevé es diferente al actual en la universidad, pero la verdad es que yo disfruté mucho mi universidad. Está súper bien. Creo que también estuvo como que esta decisión, ¿no? En estas dos áreas, el área de la salud y algo de matemáticas, ¿no?
Y cuando llegó a la universidad, Lick, ¿cómo fue su adaptación en los primeros años? Los primeros años, am, yo creo que como a la mayoría de los profesionales de la salud, Ujú, es un poco complicado porque son muchos términos nuevos, ¿no? Entonces es como toda esta parte de el, pues el vocabulario, muchos conceptos que hay que ir aprendiendo. Y justo en los primeros semestres también era cuando llevábamos las materias más pesadas. En ujú, los primeros 2 años bueno, donde yo estudié llevábamos la materia de anatomía y fisiología musculoesquelética y al ujú, mismo tiempo llevábamos anatomía y fisiología de aparatos y sistemas. O sea, llevamos dos anatomías en el mismo semestre. Entonces, de por sí es pesado la parte como de anatomía y fisiología y luego en el mismo semestre otra materia que se enfocaba muchísimo en lo mismo, pero musculoesquelético. ujú. Y aparte llevábamos física, que nos lo daba un profesor que era ingeniero, y también llevábamos bioquímica, biofísica y farmacología, y aparte las materias que son como tronco común con medicina. Entonces, Ujú. los primeros 2 años yo creo que son los más pesados y llevábamos algunas materias que también ya nos iban encaminando poco a poco, como a la parte de fisioterapia, como psicología de la discapacidad, las bases teóricas de la fisioterapia, etcétera, ¿no? Pero lo más pesado definitivamente fueron, yo creo que los 2 años. Ya cuando uno llega a la parte como de prácticas, o materias propias de la carrera, como que ya todo cambia. Ahí tal vez lo difícil es integrar como los conceptos que ya aprendiste, pero ya una vez que lo vas haciendo y que te van guiando, es una materia, bueno, es una carrera muy, muy bonita. Sí, sin duda. Creo que todos tenemos como esta primera fase, ¿no? En el primer semestre, en el primer cuatri, donde vemos materias de tronco común, ¿no? Anatomía, fisiología, y a veces se nos complica, ¿no? Más si no tenemos el perfil del área de la salud, si vienes de físico, matemático, informática, se te va complicando. También fisiología considero que es uno de las materias que se complica al inicio, y ni decir de farmacología, ¿no? Porque es bastante teórica, tienes que estar leyendo bastantes capítulos de libros. Comentó que también le gustaba esta parte del área de la física, bioquímica. Creo que hay un meme, ¿no? De que si estudias una licenciatura de la salud, no vas a ver matemáticas, pero en fisio también se ve estos temas. Ujú. Vale. Y comentando ya sobre estas materias, sobre el inicio que tenemos en la licenciatura, ¿cómo fue su método de estudio, Lee? ¿Hacía resúmenes? ¿Estudiaba en grupo? ¿Cómo fue? Mm, yo creo que no, no fui como de resúmenes ni de apuntes, definitivamente. Este, obviamente si tomas las notas como cualquier alumno, ¿no? O sea, tampoco no es como que no llevara nada, pero lo mío era más como leer. Leer, sí, con algunos compañeros, pues siempre tienes que estar estudiando. em, y siempre he sido de mucha lectura, o sea, y más cuando un tema me gusta bastante, como que tengo esa necesidad de saber a profundidad y puedo pasármela leyendo y leyendo y leyendo. Eso era bueno y malo, o sea, bueno porque pues profundizas en un tema, pero el detalle conmigo es que luego me cuesta concentrarme. Entonces, como que vas dejando otras cosas por tal vez en lo que voy aclarando mis dudas o profundizando en esa área y pues no te tienes que atrasar con las demás materias, ¿no? Entonces, ponía muchísima atención en clase, eso sí, o sea, trataba de siempre entrar a todas las clases, o sea, no perdérmelas, estar muy atenta a lo que decían los profesores y Ujú. también a las recomendaciones que hacían de las lecturas. Yo creo que he sido más así. Y bueno, retomando un poquito lo de
la física y las matemáticas, la verdad es que yo creo que en el área cardiorrespiratoria es donde más se ve. Y Ah, ahí sí. fue cuando dije, wow, o sea, llevé física tanto en la licenciatura como en la parte ya de la maestría. Llevamos un módulo que era igual de física aplicado a lo del sistema pulmonar. Entonces ahí es mucho también como de hablar de presiones, volúmenes, fórmulas, Ajá. despejar. Entonces, yo creo que igual sí no va a ser como un punto tal vez de ingeniería, pero sí es algo básico que un fisioterapeuta o kinesiólogo debe manejar. Ujú. Sí, ahora que comentan las matemáticas, creo que la primera vez donde estábamos utilizando fórmulas fue dosificar el ultrasonido en prácticas, pero era como que bastante curioso. Bueno, Lick, ahora que comentó que le gusta mucho leer, profundiza en temas específicos, justo también me pasaba lo mismo. Teníamos una materia de adaptación musculoesquelética y me enfocaba en leer artículos. Pero como dices, ¿no? A veces te enfocas en un tema, pero en la universidad ves 5 o 6 materias que necesitas tener como que un poquito más de información. Y es bueno, ¿no? Tener ese hábito de la lectura, porque ya en un futuro cuando te toque leer artículos, analizar, leer capítulos de libros completos, pues se te va a hacer más fácil. Comentó de que poner atención es un buen consejo, porque pues de ahí sacan las preguntas los profesores. También es como que una forma en la que te ayuda a mantener o retener la información y no estresarte tanto en los parciales. En cuanto a apuntes, creo que también concuerdo con usted. Yo también no era muy bueno tomando apuntes, pero sí, siempre intentaba leer o las referencias que daba el profesor, porque también de ahí viene, saca toda la información. Ahora comentando ya esta parte de la parte teórica de fisioterapia, me pasó a preguntar en cuál modalidad estudió Lick, semestral o cuatrimestral. La licenciatura fue modalidad semestral y también modalidad de lunes a viernes, sí, no fue sabatina ni nada de eso. Sí, porque también he tenido invitados que vienen de la modalidad de cuatrimestral y si a nosotros que llevamos casi 6 meses, medio año de un semestre con materias extensas, hacerlo en 4 meses se me hace bastante pesado, ¿no crees? Claro, claro, sí, es muy pesado y también la carga horaria, porque igual, bueno, no sé cómo estén en otras universidades y también desconozco si ya se modificó un poquito el programa en cuanto a prácticas de lo que a mí me tocó, pero los primeros años se tenía que hacer. ¿Ay, sí me escucha? Sí. Ay, perdón. Los primeros años se tenía que hacer en la mañana, se cursaban como las materias y ya Ujú. cuando entramos a prácticas, íbamos a prácticas en la mañana y a clases en la tarde. Entonces, básicamente era todo el día dedicarle pues a la universidad. Es bastante común, ¿no? Que ya a la mitad de la licenciatura te manden a prácticas clínicas y toda la mañana estás en clínica, en el consultorio y ya en la tarde te tocan las clases. Llegando a este punto de que fisioterapia se vuelve práctica, ¿recuerda cuáles fueron sus sedes? Las clínicas, los hospitales donde rotó. Sí, claro, ese punto me gusta mucho porque son recuerdos muy bonitos. Sí. Inicié con prácticas pediátricas en un CAM, un centro de atención múltiple. Ahí fue muy bonito, veíamos muchos niños con discapacidad, con síndromes, incluso de los considerados como raros o enfermedades raras. Ujú. Después hice prácticas geriátricas en un centro gerontológico y la verdad es que también fue muy divertido. Eso fue como el contraste, ¿no? Venir de pediatría y pasar a adulto mayor. Mm, Después fue trauma y ortopedia en un centro de rehabilitación integral de Querétaro, en el CRIC, que es el centro más grande que ahorita está de rehabilitación acá en Querétaro. Ajá. Y después de ahí
Em, prácticas deportivas las hice en el INDEREC, donde están igual hay talentos deportivos en Querétaro. Y también me gustó bastante. Fue algo que disfruté muchísimo y que incluso por un momento pensé que yo iba a salir enfocada como al área de deportiva o de trauma y ortopedia. Ajá. Y en esa etapa hago un énfasis ahí en Indirect porque siento que fue algo que me enseñó demasiado. Tuve la fortuna de que ahí tuve un profesor muy, muy bueno que Ajá. justo estaba haciendo su maestría en el área deportiva. Entonces, la verdad nos enseñó bastante y parte de lo que él nos enseñó, después a mí me sirvió para aplicarlo en el hospital. O sea, él nos enseñó muchos vendajes, toda la parte de valoración. Entonces, fue como un parteaguas yo creo que en mi vida profesional, la parte de Indirect me gustó muchísimo. Ujú. Por lo que veo, rotó por diferentes áreas y creo que es una buena dinámica de las universidades, ¿no? Llevar a los fisioterapeutas o alumnos a diferentes clínicas, diferentes sedes. Y partiendo de la primera sede que comentó Lick, ¿le gustó el área de pediatría? Sí, sí me gustó muchísimo. Em, pese a que yo nunca había tratado con niños, Ujú. eh, no tenía como ninguna experiencia. Incluso siento que era algo que no se me daba porque hay personas, eso también es como de la personalidad, ¿no? Y hay personas que se les da mucho el trato con el niño y el juego y vamos, y ya los ves y los niños los siguen, los buscan, ¿no? Ujú. Y yo era como todo lo contrario, o sea, no sabía nada de pediatría más que lo que había visto en la escuela y ya, ¿no? Y mi primer pacientito que Ajá. me dieron, fue pues un niño que había sido prematuro y yo no había cargado a otro bebé más que a ese bebé, o sea, creo que fue el primer bebé que cargué, entonces yo me quedé así como de, ¿qué hago, no? Pero sí fue muy bonito. Y otra cosa que me gustó mucho fue que los casos clínicos, que siempre te evaluaban con casos clínicos en prácticas. Ujú. Entonces, pues a fuerzas tienes que estudiar. Exacto. Sí, Sí. Eh, pero qué bueno que disfrutó el área de pediatría. En mi caso, yo también voté por una fundación con niños con síndrome de Down y para mí se me hizo bien pesado esa rotación porque no era muy fuerte y como dice, ¿no? También mi personalidad incluye que pues, no tengo tanta interacción con los niños y ya también comentó que fue la siguiente sede que le tocó fue un polo opuesto, ¿no? Geriatría, los adultos mayores. ¿Cómo le fue en esa sede, Lick? ¿Qué recuerda? Bueno, antes se me pasó a decir algo. Ahí en la parte pediátrica también aprendí muchísimo de un profesor Ujú. que él era realmente maestro de educación física. Ujú. Entonces a nosotros todos los jueves nos llevaban a el área de, justo ahí en Inderec, los niños con discapacidad en la alberca tenían la parte de hidroterapia. Órale. Entonces fue muy bonito porque él nos enseñó mucho como psicomotricidad en el agua. Entonces también fue una experiencia muy padre. Y en cuanto a geriatría, pues es el contraste. Curiosamente ahorita es lo que más veo y me gusta muchísimo. Ujú. Mm, fue divertido, la verdad, te la pasas muy bien con los adultos mayores. Sí, y te cuentan muchas cosas y luego te las vuelven a contar y así, ¿no? Entonces, fue padre, pero creo que en ese momento eh, tal vez obviamente no sabía lo que ahora sé, ¿no? Ujú. Entonces, creo que yo iba muy enfocada como a la parte motriz en el centro gerontológico y sé que ahora pues también hay otras cosas que se pueden trabajar con el adulto mayor, no solamente la fuerza, o la movilidad, ¿no? Sí, Sí. sí, exacto. Yo también roté por un asilo de ancianos aquí cuando estaba en la universidad y lo mismo, ¿no? Recuerdo que en la mañana hacíamos actividad física, le poníamos solo una compresa, ejercicios de flexibilidad, de fuerza, traslados.
pero ya conforme vas avanzando en la licenciatura, ¿no? Te das cuenta de que hay muchas cosas en las que puedes mejorar, ¿no? Y creo que es bastante bueno tener como que esta retroalimentación o este análisis de posterior a ser egresado de la universidad. También comentó de que estuvo en el área deportiva, Lick, y dijo que fue como un parteaguas en cuanto a su formación. ¿Qué más le gustó en esta sede? Mm, en la parte deportiva, Ujú. em, bueno, de entrada que ahí todo es como muy rápido, o sea, Ajá. tienes que tener las cosas en la cabeza, no se te puede ir nada, tienes, bueno, minutos, ¿no? O sea, el tiempo es corto para evaluar a un deportista cuando se lesiona. Íbamos a cubrir algunos eventos, entonces tienes que estar muy al pendiente también de la Ok. preparación del deportista. Um, y los vas conociendo y aprendes mucho de ejercicio, aprendes mucho de lesiones deportivas, obviamente, Ujú. y de prescripción. Y vas aprendiendo también de como fisioterapeuta en qué momento debes hacer tus intervenciones según la etapa del entrenamiento que lleva el deportista. Y eso es muy importante porque cuando se viene la competencia no puedes hacer lo mismo que cuando el paciente o el deportista ya compitió. O sea, es un abordaje diferente. Y si el deportista sigue clasificando o sigue avanzando, también tienes que encontrar como un equilibrio que no vaya a afectar el rendimiento deportivo. Ujú. Eso me gustó muchísimo. Me gustó que como ellos siempre tienen mucha energía, siempre quieren estar haciendo ejercicio, de alguna forma también es un desafío porque tú no puedes detener a un deportista por cualquier lesión. Entonces tienes que estar pensando siempre en cómo mantenerlo o si no puede hacer cierta cosa, bueno, entonces vamos a trabajar la resistencia o la velocidad o miembros superiores, o sea, como que vas trabajando otras cosas en lo que tal vez se recupera de una lesión. Y eso también lo puedes pasar al adulto mayor. Y no solamente al adulto mayor, sino creo que en general en muchas lesiones o en el área de trauma y ortopedia, que ya porque, no sé, tal vez tengas inmovilizado un hombro o un codo, no significa que no vas a poder hacer nada, o incluso en lo laboral, ¿no? Que también es común, o sea, vas viendo qué sí puedes hacer y creo que te da mucha resolución, o sea, mucha resolución de problemas, te va abriendo como todo ese panorama y la parte de los vendajes también es increíble, o sea, vas viendo cómo funcionas, va agarrando mucha experiencia uno en cuanto a lo deportivo y lo puedes ir pasando, obviamente, con diferente dosificación en otras áreas, ¿no? Pero digo, no es igual, pero sí hay muchas cosas que te sirven y que te aplican para otras áreas de rehabilitación. Sí, creo que en el área deportiva se caracteriza por la prescripción y dosificación del ejercicio, ¿no? Y lo puedes implementar en cualquier área de la fisioterapia. Algo característico de los deportistas que siempre están activos, ¿no? Yo también roté en una academia de béisbol y creo que son los más puntuales en la sesión y hasta eso, ¿no? Te piden con más ejercicio, pero justo lo que dijo, ¿no? Tener en cuenta los tiempos de curación, la lesión para prescribir cada ejercicio. ¿Y en qué deporte estuvo, Lick? Mm, estuve en un deporte de contacto que fue lucha Órale. libre, femenil, grecorromana y atletismo. Sí, creo que lucha grecorromana es muy poco conocido en diferentes áreas. Y más un fisioterapeuta al tanto de esta población. Sí, bueno, y a veces cuando había otro evento, que nos tocaba cubrir, pues íbamos todos, ¿no? Pero el área específica que me tocaba cubrir era esa lucha libre, femenil y grecorromana. Entonces, obviamente, abundaba el edema, los hematomas, desgarres, lesiones y a evaluar qué ligamentos, todo, ¿no? O sea, Sí, sí, al menos pues yo también hace tiempo fui a un evento de lucha grecorromana como paramédico, me desempeñé.
Y también, ¿no? Estar pendiente de las lesiones justo antes y después de la lucha. En cuanto a esta serie después, comentó que estuvo en un hospital. ¿Fue en prácticas clínicas o ya en el servicio social? Ahí fue en servicio social. Sí, Ajá, justo fue la plaza que elegí porque sentía que era la única que me faltaba. ajá. Entonces dije, creo que ya tuve una experiencia muy bonita en diferentes áreas y me gustaría saber cómo es la intervención en la parte hospitalaria. Y fue donde elegí mi sede, que fue en el Hospital General de San Juan del Río. Es un hospital que creo que tiene muy buenas referencias Ujú. y que yo ya había escuchado como por recomendaciones de otros terapeutas que el área de rehabilitación está muy bien ahí para aprender porque te van llevando a hacer diferentes rotaciones. También en pediatría, en terapia intensiva neonatal, terapia intensiva adultos, medicina interna, cirugía. Entonces, como que es muy completo y bueno, en ese tiempo yo no sabía que se rotaba por tanto, solo sabía que estaba la parte como de la consulta externa y de medicina interna, que justo fue el primer servicio que me tocó cubrir cuando hice mi servicio social. Ujú. Y en este año, cuando pasó al hospital, ¿qué le pareció rotar por diferentes áreas? ¿Cuáles fueron las lesiones, las patologías que vio en este año, Lee? Mm, Me pareció bastante bien. Lo que más se veía, que fue donde también estuve un poquito más, fue entre medicina interna y terapia intensiva, pues eran muchas cuestiones respiratorias. Ajá. Entonces, los primeros 6 meses, o sea, nos dividían el servicio social así, como los primeros 6 meses o un poquito más como en piso, le decía, Ujú. y luego también tenías que cubrir ciertas áreas en el consultorio. El punto aquí es que justo en la fecha, en la etapa donde yo entré, hubo ciertos cambios administrativos en el hospital. Entonces, varias personas se fueron y pues llegaron otras personas. Y dentro de esas personas que se fueron, se fue el jefe de rehabilitación. Entonces hubo un periodo donde nos quedamos sin jefe, que fueron meses, pero nos dieron la opción de elegir el servicio donde queríamos estar. O sea, el jefe de enseñanza nos dijo, pues vengan a su servicio social, ustedes normal, elijan qué área es la que quieren y yo ahí los pongo. Ajá. Eh, y como también me gustaba mucho las rotaciones o los pases de visitas que luego hacían los médicos y así, eh, tomé yo la decisión de primero estar en el área de trauma y ortopedia con una doctora. Entonces, con la doctora, pues yo iba a todos lados, ¿no? O sea, de que íbamos a hacer los pases de visita, todo lo que ella tenía que hacer en piso y luego en consultorio. Entonces yo estuve primero ahí con ella, con la traumatóloga, que aprendí la verdad muchísimo, Ajá. y justo al lado estaba el neurólogo. Entonces estuve un tiempo con ella y dije, bueno, pues ahora me voy al consultorio de al lado. Y me fui con el neurólogo, ¿no? Y también la misma dinámica. Entonces, igual, pues íbamos con el neurólogo. Si le tenía una interconsulta en urgencias, pues vamos a urgencias, ¿no? Y él también con sus internos y sus residentes, ¿no? Y bueno, ahora que vamos a medicina interna, que ahora a dónde él iba, ahí vamos, ¿no? Ajá. Entonces, esa parte estuvo muy bonita también. Y ya en consultorio, también le ayudábamos y él nos preguntaba y todo. Entonces, estaba muy padre porque él hacía mucho también electroencefalograma. Entonces, pues ya también le ayudaba a colocar que el gorrito y toda la cosa, ¿no? Y ya después, justo al lado de él, estaba el cardiólogo. Ajá. Entonces yo me fui recorriendo y lo mismo, ¿no? Pues ya, muchas gracias, ya estuve en neuro y le digo al cardiólogo que si puedo estar también con él rotando y como ayudándole un poquito en la consulta y también él con sus internos y todo. Y ahí fue donde dije, me gusta mucho cardio. Ujú. Y me dijo,
está muy bien que te guste cardio, dice, pero yo te recomendaría que buscaras cardiorrespiratorio, dice, porque van muy relacionados y de respiratorio casi no hay. O sea, yo te estoy hablando de el 2016, o Vale. sea, antes de la Ajá. pandemia, ¿no? O un poquito antes, porque es un año de servicio. Entonces, no sé, 2015 a 2016. Y sí, o sea, la verdad es que tenía toda la razón. Me terminó gustando muchísimo la parte respiratoria, definitivamente. Entonces, ¿fue por esas 3 rotaciones que tuvo en el hospital o tuvo más, Lee? No, sí tuve más. Ya después ya nos llegó el jefe de rehabilitación y ya nos mandó a terapia intensiva neonatal, en adultos, regresé otra vez a medicina interna, que, o sea, yo inicié rotando en medicina interna Ajá. y terminé, igual me volvió a mandar a medicina interna. También estuve en el área de cirugía, entonces ahí se le hacía rehabilitación, pues toda la parte postquirúrgica, eh, y ahí también entra oncocirugía. Entonces, cirugía de columna, trauma y ortopedia, neurocirugía, oncocirugía, cirugía general, o sea, todo eso es como en el área de cirugía. Medicina interna, pues sí, muchas enfermedades pulmonares, EPOC, neumonías, muchos, toda la parte de insuficiencia renal. Uh-huh. Me acuerdo que sí había un nefrólogo que solicitaba mucho rehabilitación. Eso me llamó mucho la atención porque sí de pronto yo llegué y dije, o sea, mi primer servicio que me tocó cubrir fue ese y yo me quedé así de cómo rehabilitación en esto, ¿no? Ya cuando me tocó volver a pasar, bueno, ya sabía un poquito más, ya había leído y también ya creo que ayudaba la parte de la experiencia de haber rotado con estos 3 doctores que me habían llevado un poquito de la mano a sus servicios. Y también incluso vi la colocación de un marcapasos. Ah, Entonces fue muy bonito. O sea, me gustó muchísimo. Pero sí, por lo que sí veo, te hacen cubrir todo. sí, cubrió todas las áreas del hospital, literal. Sí, así está ese hospital, creo que sigue trabajando en esa misma modalidad, desconozco exactamente, pero sí es muy bonito. Y en la parte de terapia intensiva neonatal, también me gustó mucho que la doctora, que era la jefa como del servicio, Ajá. le gustaba mucho solicitar rehabilitación, que les evaluáramos los reflejos primitivos a los bebitos o toda la parte como del examen neurológico. Mm, Incluso en esa época implementamos como unas pláticas para los papás antes de que pasaran, porque ellos llegaban a su visita con su bebé, entonces antes de que pasaran, en lo que se alistan, les dábamos como algunas pláticas para detectar signos de alarma. Uh-huh, que eso creo que es muy importante. En este hospital sí los mandan mucho a rehabilitación o a fisioterapia. Si niño que pisa o sin, niño que tiene que por lo menos tener una consulta para la parte de la intervención temprana, ¿no? Más adelante y ver que todo vaya bien. Pero sí me he tocado por la parte externa del hospital, o sea, ya ahorita afuera que estoy trabajando, que hay niños que estuvieron tal vez en una terapia intensiva neonatal y nunca los mandaron pues a fisioterapia o a una evaluación, nada. Entonces los papás luego se acercan cuando ya ven un retraso en algún hito del desarrollo. Sí, Pero sí, en el hospital, creo que sí, pediatría se me complica los bebés más. Justo aquí también hace 2 años fui como a rotar a un hospital y hacían mucho eso del posicionamiento, las charlas de lactancia materna, está súper bien, ¿no? Que fisioterapeutas se enfoquen en el área. También, creo que ya actualmente las salas de diálisis tienen como que algún encargado, ¿no? Que pone ejercicios, que monitorea al paciente, siempre tienen como que su cicloergómetro, dan como que esos consejos o tips, ¿no? A los pacientes que tienen insuficiencia para que se mantengan activos. Y pues, como está comentando, ¿no? Poco a poco fisioterapia ha evolucionado y ha tenido bastantes áreas en cual enfocarse.
y creo que le ayudó bastante a rotar en este hospital porque fue ahí donde también tuvo su acercamiento al área de reducción cardiorrespiratoria, ¿no? O le indicaron le aconsejaron enfocarse en el área. Antes de hablar sobre su acercamiento, Lick, siempre me gusta pedir como consejos o tips para los estudiantes de fisioterapia que van a iniciar su año de servicio social. ¿Cuáles serían los que daría, Lick? El primero es que deben tener mucha disposición, o Ajá. sea, porque con eso van a aprender demasiado. O sea, si tienen disposición de hacer las cosas y una actitud de aprender, creo que se van a abrir muchas puertas. Eh, Eso es la primera, ¿no? Y otro como consejo es que sí, o sea, que siempre estén en constante como actualización, porque la verdad es que ya hablar de temas hospitalarios eh, es algo muy complejo, o sea, uno tiene que estudiar muchísimo, muchísimo, y uno se la pasa estudiando y actualizándose, y así es el área de la salud, ¿no? O las ciencias médicas, o sea, van evolucionando, pero también hay cosas que son nuestras bases y que difícilmente eso va a cambiar. Ujú. Entonces hay que tener nuestras bases muy firmes, claras, y saber que estamos haciendo o aplicando cosas científicas, Ajá. para también no caer de pronto en terapias o tendencias que luego hay Sí. y que las quieran aplicar a la parte hospitalaria, porque estamos hablando de algo muy delicado. Entonces, no podemos estar aplicando tendencias o modas, ¿no? Que vemos por ahí. Y creo que es eso, o sea, siempre bases sólidas, trabajar bajo el método científico o como le dicen también ahorita, lo de la medicina basada en evidencia, ¿no? Ajá. Y medicina hablando de ciencias médicas, ¿no? No de que vayamos a hacer función del médico, no, sino hablando de ciencias médicas o de la fisioterapia, kinesiología basada en evidencia, este, y eso, actitud, compromiso. Y disposición, definitivamente. Sí, más a los fisioterapeutas que hacen su servicio en un hospital, ¿no? Saben aprender algo de signos vitales, monitoreo del paciente, es fundamental. Bueno, Lick, ya que pasamos este apartado del servicio social, después de que terminó el año, ¿cuál fue su modelo de trabajo? ¿Se metió a trabajar a una clínica o fue de manera independiente, Lick? Mm, no, yo siempre he estado trabajando de manera independiente. Ah, Ya una vez que terminé el servicio social, de hecho, desde que estaba en servicio ya estaba como que trabajando. Obviamente con mucho cuidado, ¿no? Precaución. Y siempre estaba en esa parte. Eh, Y bueno, ahí fue donde abrí lo que es San Diego y ajá. que creo que ha ido creciendo afortunadamente. He tenido buena aceptación por parte de colegas médicos, que eso también ayuda bastante. Ujú. Mm, y justo empecé a trabajar mucho de la mano también con el Instituto de Cardiología Preventiva, que es un instituto que pues ve muchísimos pacientes cardíacos. Ujú. Ujú. Y ahora que comenta que estuvo de manera independiente, puso su consultorio, sé que a veces es difícil, ¿no? Iniciar un emprendimiento. ¿Cómo fueron los primeros años en su consulta, Lee? ¿Cómo fueron mis primeros años? Ajá. Ah, Creo que fueron difíciles en el sentido de que pues iba a haber mucha organización, ¿no? Es mucha dedicación eh, y mucho cariño, ¿no? Pero yo creo que, bueno, antes de el consultorio llegar a esto, lo que hacía, que yo creo que muchos terapeutas lo hacen, es lo de las visitas a domicilio. Ah, Ajá, sí. yo inicié con visitas también a domicilio. mm, y ya poco a poco pues me fui estableciendo en un lugar. Ajá. Pero Sí. sí, siempre de mucha perseverancia también, de mucha perseverancia y de hacer las cosas lo mejor que se puedan,
sobre todo por el bien del paciente. Ajá, siempre estar buscando la mejor alternativa de tratamiento para el paciente, independientemente de, o sea, de lo que a veces uno considera, ¿no? Porque uno puede decir, necesita esto, ¿no? Pero el paciente tal vez vive muy lejos, tal vez no puede venir las sesiones que teóricamente tiene que tomar. Entonces hay que estar haciendo ciertas estrategias para que el paciente se apegue más a su tratamiento. Y yo como inicié, o sea, porque obviamente es algo del servicio social, bueno, viene toda esta parte de la titulación y todas esas cuestiones, ¿no? Mm, pero una vez que salgo, obviamente no veía pacientes cardiorrespiratorios, ¿no? O sea, yo inicié dedicándome como a la consulta general y poco a poco otra vez como que la vida me puso en la parte cardíaca y cardiorrespiratoria. Y ya después de esta situación o de lo que se fue dando, pues ahora me he enfocado un poquito más en eso, hago la maestría, me gusta mucho, pero todavía hay pacientes que yo vi desde el 2016 más o menos, o que fue cuando me empecé a establecer acá, y que si les pasa algo, por ejemplo, como de rodilla o así, me hablan. O sea, son pacientes que ya conozco de años, ¿no? Y que me siguen sacando cita porque yo creo que les gustó, se sienten cómodos, hay confianza, no sé, y que también me van trayendo como que a un amigo, un familiar, etcétera, ¿no? Pero sí, entonces todavía tengo abierta esa área de general, por así decirlo, y bueno, aparte la de la especialidad. Ujú. Sí, creo que todos iniciamos con consultas a domicilio y enfocándonos al área tramo y ortopedia, ¿no? Que es lo más común, fracturas, esguinces, lesiones musculares y ya poco a poco buscamos como el área de enfoque. Comentó que de nuevo tuvo este acercamiento al área de fisioterapia cardiorrespiratoria. ¿Fue por un paciente en específico, Lee? Mm, fue porque el consultorio a donde me fui estaba en un hospital. Ujú, ujú, Entonces, igual, o sea, básicamente fue eso y ya es como de, oye, hay un paciente internado, puedes verlo ujú. y como que también coincidió que había algunos doctores del hospital que como que ya me habían ubicado, entonces fue como de, oye, ¿no estabas en el general o así? Y eso fue lo que me fue como abriendo las puertas. Ujú. Va, entonces tiene de nuevo este acercamiento a los pacientes con alguna enfermedad cardíaca pulmonar y fue ahí cuando decide tomar su formación, especializársele. Mm, sí, bueno, fue definitivamente por la cantidad de pacientes que sí empezaron como a referir de Ajá, temas cardíacos, sí, y por el acercamiento que comento que se tuvo con el cardiólogo y con geriatras, ajá. que por cierto, o sea, porque en este instituto también están unos geriatras que por cierto muy buenos, hay internistas, o sea, como que hay varias especialidades y al final de cuentas pues empezó a haber como un poquito más de trabajo enfocado en esa área y mucho sí tuvo que ver lo del servicio social que te comentaba, que me dijeron tienes que hacer cardiorrespiratorio y bueno, lo busqué. Mm, Llegué a un congreso que hubo en la Ciudad de México, lo que no recuerdo fue en qué año, pero yo me enteré buscando a López Chicharro, o sea, iba a venir Ah, el doctor, y entonces pues yo leía fisiología del ejercicio y así, y yo dije, a ver, estoy viendo bien, dije, ¿quién va a traer a Chicharro? O sea, como que dije, no, no puedo creer lo que va a estar en Ciudad de México, y aparte que iba a dar un taller. O sea, un taller, no, no era un taller, más bien era un curso de HIIT. Entonces, en ese tiempo el HIIT fue como que otra vez estaba retomando, porque el HIIT ahorita también está como mucho, pero en ese tiempo fue como que otra vez estaba retomando, pero no era nuevo. O sea, el HIIT ya viene de años, pues atrás, o sea, no sé si ya había nacido yo o no, que ya estaba el HIIT. Y entonces
el doctor Chicharro igual saca su libro. Yo creo que el congreso fue en el año donde, voy a checar como la edición, porque justo también estaba promocionando lo de su libro de HIT y el curso era de HIT. Entonces voy a ese congreso que justamente estaba organizado por lo que es el Colegio Mexicano de Terapia Respiratoria y Rehabilitación Pulmonar. Vale. Entonces, fue un congreso que se juntó entre el Colegio Mexicano, algo que se llama la Sociedad, la SOLACUR, que es la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios, y se juntó con un congreso de ventilación mecánica. Entonces eran como 3 congresos en uno. Y la verdad es que fue un congreso maravilloso. Lo que tampoco recuerdo es si era la primera vez que hacían ese congreso o no. Pero a partir de ahí, entonces cada año estoy asistiendo al congreso que hacen por parte de, bueno, o sea, los organizadores que lo han estado llevando a cabo, salvo la pandemia, pero he tratado de seguirlos. Entonces, eso fue también algo que me gustó muchísimo porque al yo llegar a ese congreso, tuve la fortuna de que conocí a kinesiólogos especialistas que venían de otros países. De ahí es cuando eh, me van platicando cómo es en sus países, los años que tienen que estudiar, cómo es la formación. Y yo también empiezo a investigar aquí en México, así de dónde me puedo formar, quiero hacer la especialidad o la maestría, empiezo a ver universidades, empiezo a ver escuelas, y ahí es cuando llegué como a la sorpresa de que dije, o sea, creo que no lo voy a poder hacer aquí en México, por el tema, digamos, que lo acabas de mencionar, o sea, casi no me gusta hablar mucho de esto, pero igual lo acabas de mencionar, de que, pues tristemente, hasta hace poco la fisioterapia, pues se reincorporó o formó parte de lo que era la Ley General de Salud, porque creo que cuando yo entré incluso a la universidad, la fisioterapia no figuraba en eso. O sea, estamos hablando de que tal vez en el 2011 creo que no se consideraba como, o 2012 no se consideraba como al fisioterapeuta parte de un sistema de salud. Entonces, es mucho trabajo que se ha estado realizando por partes de colegios, de asociaciones de fisioterapia, pero bueno, retomando el punto de lo respiratorio, yo estoy buscando en esa época dónde hacer mi formación, o sea, al ver, digamos que ese congreso fue como que me quitó la venda de los ojos y vi los alcances que tenía la carrera. Yo en mi vida había conocido un fisioterapeuta especialista, así que no de curso o así, sino que tuviera, digamos, el título como tal y la práctica también. Y cuando veo lo grande que son y todo el alcance que se puede tener, dije, quiero ser como ellos, dije, y tal vez, o por lo menos acercarme. Y entonces fui conociendo personas que me fueron orillando o encaminando a esta área hasta que se da la oportunidad, que mucho tuvo que ver la pandemia, porque yo donde estudié, que fue en una universidad de Argentina, Ajá. en su tiempo Órale. creo que tenía que ir ciertas veces al mes. Entonces dije, eso es imposible, Ajá. pero con la pandemia eso cambió. Entonces su especialidad lo hizo en el extranjero. Mm, fueron, digamos, en línea, se cursó y después hicieron las prácticas en la universidad en Argentina, que está en Rosario. Uh-huh. ¿Y qué le pareció las prácticas que llevó en la especialidad Lee, en cuanto a cardiorrespiratorio? Ah, muy buenas, muy buenas. El nivel que tiene Latinoamérica en cuidados respiratorios, yo creo que es muy alto y en Argentina se está viendo que son profesionales que destacan muchísimo. O sea, es gente muy, muy preparada y fue muy bonito porque nos dividieron las prácticas
eran prácticas intensivas también, entonces uno tenía que ir a rotar en la mañana en un hospital, que era un centro como de urgencias y traumas, por así decirlo, que tenía varias como terapias, o sea, era una terapia intensiva grande, pero dividida como en varias salas, Ajá. y cada sala tenía varias camillas. Entonces, y aparte había otro piso, donde también era como otro tipo de pacientes, como tipo terapia intermedia, por así decirlo, ¿no? Nosotros estábamos un poquito más en terapia intensiva y también nos rotaron por un instituto de cardiología, que también maravilloso, Ajá. con su unidad coronaria y con todo, todo, todo. O sea, un instituto de cardiología de primera. Y de ahí también nos rotaron por una unidad de Winning. Entonces ahí también estuvo muy bonito. O sea, ver cómo es el abordaje con los pacientes crónicos, cómo es la parte de la decanulación, todo lo que se tiene que ir haciendo. Y ahí me llamó mucho la atención en la unidad de Winning las horas de, mm, digamos, de rehabilitación que llevaban Ajá. los pacientes. No se llamaba exactamente unidad de Winning, era más bien, bueno, es que no recuerdo exactamente el nombre del instituto, pero había pacientes muy crónicos y también había como una unidad grande donde se les daba la terapia física y también se les llevaba terapia de lenguaje, fonoaudiología, o sea, como que tenían muchas cosas. Entonces, la verdad es que de primera, o sea, me gustó mucho. Y justo también he visto aquí en redes sociales que hay kinesiólogos muy enfocados, ¿no? En el área de cuidados intensivos, ventilación mecánica, disfagia, y también tuvo la oportunidad de rotar en las dos áreas específicas, ¿no? De cardio y después de respiratorio. ¿Cuánto duró su maestría, Lee? ¿Cuántos meses estuvo de rotación en Argentina? Mm, el tiempo total de, Ujú. digamos, como de la maestría es 2 años. Ajá. O sea, son más o menos como en promedio dos años. Y las prácticas, no recuerdo exactamente, como 3 semanas, son por horas. Son por horas. Como, pon tú 3 semanas, un mes más o menos. Ujú. Y ya bueno, algo que sí es importante es que te piden años de experiencia para ingresar, años de experiencia en el área y te dan las dos cosas, o sea, cardiorrespiratorio, va muy enfocada como al cuidado crítico. O sea, la verdad es que va muy enfocada en eso, pero también ya al final de la formación, eh, sí se dieron temas también como de rehabilitación en el consultorio. Ujú. Sí, justo a eso le iba a preguntarle, de que comentó que todas sus prácticas fueron en el hospital, ¿no? Como que era enfocado a ese tipo de pacientes, pero también, pues es bueno tener esta formación en los pacientes ambulatorios, ¿no? Y clínica también. Sí, y de darle como el seguimiento, o sea, es mucho eso, ¿no? Como de irle dando el seguimiento, vas viendo como la progresión del paciente, o sea, desde que está mal hasta cómo va saliendo. Y en la unidad donde era como centro como de urgencias y traumas, por así decirlo, este, ahí había, o hay más bien un fisioterapeuta que le gustaban mucho los cuidados paliativos. Ah, sí. Entonces, sí, entonces también como que, pues igual nos invitó un día así como de, bueno, pues vamos a hacer estas rotaciones y así. Y estuvo muy padre porque también pues dan la parte de capacitación, o sea, de como cuando uno está en un hospital, que pues nunca falta que tal día o tal hora hay clase de cierto tema. Ajá. Y él hacía mucho eso, cuidados paliativos, le gustaban mucho y pues también aprendes eso, porque hay una línea muy delgada, muy, muy, muy delgadita cuando estás viendo un paciente hospitalario, Ajá. donde entre la rehabilitación o cuando dices, ya esto tal vez va a ser más cuidado paliativo, ¿no? Ah, Y sí.
Y ese cuidado paliativo no necesariamente es porque el paciente se vaya a ir tal vez pronto, pero sino que tal vez ya tiene algo terminal con lo que se va a ir a casa, no sabemos exactamente cuándo se va a ir, pero eso no significa que ya no pueda hacer nada, ¿no? O Ujú. sea, el manejo del dolor, incluso yo creo que entra como parte de los cuidados paliativos, ¿no? Es muy importante la movilidad o hasta qué punto pueden continuar con sus actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Ujú. Y es eso, ¿no? O sea, hasta qué punto estoy haciendo ejercicios con el paciente o ya le estoy haciendo este tratamiento. Sí, justo, mira, otra área de enfoque de fisioterapia, ¿no? Cuidados paliativos. Y también hace como 3 años se abrió aquí en la Autónoma de Oaxaca, la maestría, y varios fisios lo tomaron y complementa bastante, ¿no? También algo curioso, ¿no? Creo que la única área, donde un fisio puede ver que su paciente muera es en unidad de cuidados intensivos y muchas veces no estamos preparados, ¿no? Cuando vamos al hospital, venimos de una sede deportiva, de una clínica. Y creo que te causa un shock, ¿no? Al inicio de que tal vez al día siguiente ya no ves a tu paciente. Sí, eso es terrible y también cuando uno está haciendo tal vez un trabajo de una semana y Ajá. llega el clásico fin de semana y llegas el lunes y es como de, ¿y qué pasó con tal paciente, no? O sea, no me gusta con paciente de la cama tal porque creo que todos tienen sus nombres. Ajá. Entonces, pues no, o sea, ya no está, ¿no? Sí. Y eso, bueno, mucho tiene que ver tal vez la parte de, o sea, que luego nos quedamos cortos de personal, ¿no? Ajá. Entonces, no es como que sea por los que estuvieron en el fin de semana ni nada de eso, ¿no? Sino que a veces es tanto el trabajo y se quedan los lugares cortos pues sí, de personal en general, que no es la misma atención o simplemente tenía que pasar, ¿no? O sea, es algo que no podemos evitar, o sea, que tarde o temprano, pues a todos nos va a pasar. Y sí, o sea, exacto. Yo venía de un área muy deportiva y de repente medicina interna y así. Recuerdo el primer paciente que pues partió y que le tuve que decir a mi mamá, ay, pues, ¿qué crees? Pasó esto y así, se siente raro, ¿no? Y sí, recuerdo que me dijo mi mamá, oye, pero pues, ¿tú qué hiciste? O con los demás pacientes, ¿cómo puedes tal vez llevarlo, ¿no? Ajá. Y ahí fue cuando entendí que le dije, mira, mami, le digo, es que, o sea, yo no puedo estar, imagínate, los pacientes ya sufren, el familiar ya sufre, y ven al terapeuta llegando triste, va a decir, pues aquí, ¿qué? O sea, entonces, o sea, es difícil al principio, porque tal vez el otro paciente no está tan mal y tiene mejor pronóstico, pero tú no puedes llegar llorando por Ajá. el paciente de al lado, ¿no? Sí. O sea, Sí. es eso, pero pues son cosas que pasan. Ujú. Sí, y son experiencias que debes tomar, que debes experimentar, ¿no? Como tal, en el área de unidad de cuidados intensivos. Bueno, Lee, ahora ya que comentamos sobre su maestría y para no hacer un poco más largo la entrevista, me gustaría saber cuáles son los consejos que le daría a un fisioterapeuta que se quisiera enfocar al área cardiorrespiratoria. ¿Cuáles son los consejos que le daría? Ah, bueno, que sí busque una formación formal como tal. O Ujú. sea, que ese es el primero, ¿no? Eh, no sé si recuerdas ahorita, bueno, en qué etapa estabas tal vez en la pandemia, pero hubo un boom de que de pronto muchos fisioterapeutas Sí. respiratorios y ya ahorita ya no hay tantos. Ujú. Entonces, yo creo que a quien sí le guste, o sea, debe buscar eso como una formación formal y que también siento que ya se merece, no sé, se lo merecen los pacientes, se lo merece pues México y ya, no voy a decir más, ¿no? Entonces, una formación formal y mucha dedicación, o sea, mucha dedicación y compromiso. Ujú. Sí, sin duda, ¿no?
Es un punto importante independientemente del área en el que te enfoques, ¿no? Buscar una universidad, una escuela que pues también tenga esta parte teórica y práctica para tener una buena, un buen aprendizaje. También recuerdo que en pandemia, justo pasó, ¿no? Que muchos eran, fisioterapeutas respiratorios, siempre había clínicas y que ya ofertaban este servicio, ¿no? Y poco a Ujú. poco como que quedaron muy escasos. Exactamente. Es que justo ese es el punto, porque lo que se haga, y era también algo que nos decía el profesor que tuve en la parte deportiva, decía, lo que se haga, ya sea bien o mal, cuando una persona habla afuera no va a hablar mal del terapeuta, o sea, se va a referir a la fisioterapia y va a Sí. decir, la fisioterapia no me ayudó o la fisioterapia sí me ayudó. Entonces, eso es lo que hay que pasar, o sea, lo que hay que cuidar mucho, ¿no? Y en todas las áreas se aplica, o sea, no nada más en lo deportivo ni en lo respiratorio, sino que cualquier área que un fisioterapeuta o kinesiólogo escoja, creo que debe tratar de seguirla, de, pues de abrazarla, de quererla y de seguirse formando en esa área, porque es algo tan amplio que uno no Ujú. puede abarcar todas las especialidades. O sea, siempre va a haber cosas que mejorar. Entonces, y en todas las áreas, o sea, alguien que se quiera dedicar a puro neuro seguramente va a aprender muchísimo y pacientes no le van a faltar y va a saber demasiado, ¿no? Y alguien que se quiera dedicar solo a trauma también, y más porque creo que es lo que está más fuerte, o sea, ya en la actualidad las personas ya asocian más la fisioterapia a lesiones. A mí todavía me tocó en mi época de estudios cuando la fisioterapia la asociaban a masaje. Sí, Entonces, sí. ya que la asocien a que me lastimé o salí de una cirugía y ya necesito rehabilitación, bueno, creo que sí vamos avanzando. Ahí vamos. Sí. Justo ahora comentando este punto de la formación, en 2000, cuando tomó su maestría, no sé si se había informado sobre la especialidad o el diplomado de revolución cardíaca en el instituto, si lo había escuchado, Lee. No, no, no lo había escuchado. Yo lo que supe es que estaba la especialidad de fisioterapia cardíaca, o sea, está como en el Ignacio Chávez, que está la especialidad, pero solo era en cardio, y luego está ahí mismo rehabilitación cardíaca, pero dirigida para médico, o sea, está como dividido. Y como tal cardiorrespiratorio no. Y ahorita, afortunadamente, también la parte respiratoria ya ha avanzado muchísimo. Eh, es importante saber que no somos los únicos profesionales tratando a este tipo de pacientes y que debemos colaborar con los demás profesionales de la salud. O sea, la colaboración es muy importante con el médico, con los terapeutas respiratorios que existen, con los inhaloterapeutas, o sea, porque al final de cuentas es gente que también sabe muchísimo, muchísimo y que han sido las bases y pioneras de lo que es ahorita la fisioterapia en México. Entonces también debemos colaborar con ellos y no solamente también, sino más bien agradecerles que nos han abrazado y que nos permiten hacer más cosas. Ujú. Sí, sin duda, ¿no? Todos los profesionales que influyen en la rehabilitación de este tipo de pacientes, y hace ratito comentó, ¿no? Que respiratorio también tiene muchas patologías, muchas enfermedades, y a veces pienso que rehabilitación cardiorrespiratoria es bastante pesado y necesitas estudiar, formarte, dedicarle tiempo, ¿no? Para ser un buen fisioterapeuta en esta área. Sí, porque pasa mucho que asocian la fisioterapia respiratoria a ejercicios respiratorios. O sea, agarran y dicen fisio respiratoria solamente ejercicios y ya. Y peor cuando luego ni siquiera los refieren o que sí los refieran, pero que tal vez quien dice ya estoy haciendo fisio respiratorio, solo voy a poner estos ejercicios y así, y que no
comprenda, no esté en sintonía tal vez con el diagnóstico médico. O sea, el diagnóstico médico es muy importante, pero podemos tener dos pacientes tal vez con el mismo diagnóstico médico, pero que su terapia va a ser distinta por su condición, ¿no? O sea, entre edad, gravedad, fármacos, o sea, son muchas cosas, pero no todo en fisiorrespiratoria son ejercicios respiratorios, no, o sea, tiene que ver mucho también con, pues sí, al final de cuentas con el soporte también ventilatorio, con la higiene bronquial, Ujú. Sí, es amplio. sí, sí, no. Luego te dicen, pues voy a soplar las bolitas. Creo que también eso El como que se hace triflujo. referencia a respiratorio, ¿no? Sí, o sea, a veces se le dice a un paciente que va a necesitar fisiorrespiratorio y cuando también se va a trabajar con un dispositivo, tampoco voy a decir marca, solo digamos algún dispositivo de, no sé, presión positiva al final de la expiración oscilante, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con y te dicen, pero yo ya tengo el de las pelotitas. Es como es que no va por ahí, o sea, ¿no? Ajá. O tal vez ni siquiera ocupan ese dispositivo, tal vez ocupan otra técnica o ayudarles a enseñar a toser, a sacar las flemas, a movilizar el moco, o sea, son esas cosas y, ay, es complicado. Por lo menos ya le bajaron a lo del globo. Sí, exacto, ya. Ya tienen otra idea de qué es fisioterapia respiratoria. Bueno. Sí, claro. Y también dentro de esas evaluaciones, pues entra mucho la gravedad de la enfermedad, ¿no? O sea, porque el uso del oxígeno también, o sea, eso es muy importante, ¿no? Los test de titulación de oxígeno. Entonces, mi paciente necesita oxígeno sí o no, cuándo lo subo, lo bajo, o va a haber condiciones en que aunque uno le esté subiendo o el oxígeno, no va a mejorar su saturación de oxígeno porque el problema no es, pues no va por ahí. O sea, entonces, sí se tienen que hacer evaluaciones muy detalladas y ahí es cuando digo que no todo de fisioterapia respiratoria solamente son ejercicios, o sea, debe ser una evaluación completa, tratar de identificar el trastorno que tiene el paciente y ya con base a eso iniciar un programa o elegir que voy a trabajar con él, oxigenoterapia, CPAP, tal vez en algún hospital, no sé, alto flujo, ahí es donde van algunas cositas, ¿no? Y también todo esto lo evalúas y haces como el plan de tratamiento con todo el equipo, ¿no? Con un neumólogo, la enfermera que también está al cuidado del paciente. Sí, claro, claro, es un trabajo integral que se tiene que realizar. Ujú. Vale, bueno, llevamos con el último punto y es sobre el objetivo o el motivo por el cual creó su cuenta en redes sociales, Vic, ya para finalizar la entrevista. Mm, yo creo que como muchas redes sociales, para tener un acercamiento eh, hacia las personas, llámese paciente o profesional de la salud. Bueno, para eso es para lo que se han creado las redes sociales, que tanto mi red social personal como la de San Diego es eso, para tener como algún acercamiento. Por ejemplo, esta dinámica de los lives, a mí me gustan mucho, porque se sienten como una interacción, a pesar de que tal vez te estén viendo de otro lado, la distancia, o sea, como que uno puede sentirse un poquito más como en confianza, ¿no? Entonces creo que es algo muy positivo de esta red social y básicamente es eso, o sea, como para tener un poquito más de acercamiento hacia las personas. Nos siguen tanto pacientes como profesionales de la salud. Ujú. Sí, entonces su objetivo es más como mostrar el trabajo, promocionar el área de fisioterapia respiratoria, ¿verdad? Mm, Pues más que eso, a veces hacemos como
como jornadas educativas o como si vemos, no sé, tal vez como algún reel o algo también de algún médico, o sea, como información de confianza o de gente que conocemos, también la compartimos. Si alguien tiene alguna duda, que se sienta con la confianza de mandar un mensaje privado, como que son esas cuestiones, ¿no? O sí, como toda esta parte como de promoción de la salud, por así decirlo. Sí, Ujú. también tiene esa parte informativa Exacto. para los pacientes y para los fisioterapeutas, ¿no? Que también les gusta el área respiratoria. Vi que también hace transmisiones, tiene invitados. Ujú. Sí, y tuvimos una colaboración con una clínica de Paraguay, con CIRS Paraguay. Este, y pues organizamos algunas charlas, fue como una campaña de salud, entonces estuvimos invitando a algunos ponentes, eh, y ya que estuvieran, hablamos de varias cosas muy interesantes, trastornos del sueño, fisioterapia respiratoria en cuanto a parte pediátrica, en adultos mayores, y también aprovechábamos a que pues los pacientes enviaran sus preguntas, que aclararan algunas cosas, y había profesionales que también enviaban sus preguntas. Hablamos en neuromusculares también. Entonces, estuvo muy bonito porque a raíz también de esa campaña, mmm, llegó a una mamá, sobre todo hablando de lo neuromuscular, llegó a una mamá que tiene 2 niños con AMI en México. Entonces, como que también nos empezó a seguir. Entonces, de alguna forma, cada cosa o evento que va a haber y que yo sé que es de una información certera, de calidad, etcétera, o evento o apoyo que tal vez puedan recibir, también se comparte a veces por las redes y ya pues los papás, sobre todo cuando tienen niños con alguna enfermedad neuromuscular, siempre andan buscando lo mejor para su hijo, ¿no? Entonces, es eso, como llegar a más personas. Sí, sí, Y que se ayuda. sientan pues cercanos. Uh-huh. Sí, también ayuda también para las personas, ¿no? Que buscan información, o alguna referencia de con quién acudir o cómo abordar ciertas enfermedades. Bueno, Lick, también otro punto de su cuenta, de su consultorio es que publica, cómo hace los videos, cómo hace las publicaciones, cómo es el proceso de creación. ¿Cómo es el proceso como de creación digital? Sí, de las publicaciones que realiza. Mm, Pues realmente son muy sencillas, o sea, no sé si no estoy entendiendo muy bien la pregunta. No agarro el teléfono, obviamente si voy a hablar de un tema o algo, Ujú. a veces me sale como que la inspiración y digo, bueno, voy a hablar hoy de esto, ¿no? O si hay alguna pregunta que yo detecto de algún punto, no sé, algo puntual, que los pacientes me pregunten mucho, digo, tal vez quieran información de esto o voy a aclarar este punto. eh, eh, y ya, o sea, es algo muy sencillo, pero que trato de que sea como entendible, o sea, para la gente. Ujú. Ujú. Obviamente Eh, para el profesional de la salud él lo va a entender más rápido, ¿no? Pero ujú. trato de no usar un lenguaje tan complicado, o sea, algo que ellos puedan comprender, porque los pacientes luego sí nos ven, o luego si se quedan grabadas las entrevistas, luego me dicen, oye, compártemela, y ya. Sí, entonces tiene como que esa sección de resolver dudas y preguntas. Ujú. Ujú, Sí, sí, sí. Sí, pues mis pacientes normalmente tienen mi número, ujú. entonces con eso no tengo ningún problema, o a veces en la consulta o así, y ya. Y otros temas o publicaciones sí son de que a veces estoy leyendo algo y digo, esto se me hace muy interesante o creo que tendrían que saber esto las personas y ya se diseña un video, ya se le pone un poquito más como de diseño a la publicación. Sí, se le dedica un poquito más de tiempo para editarlo, ¿no? Porque también a veces lo Exactamente, dificulta. exactamente.
pero muchos han sido así como de imprevisto, así como de vamos a hacer esto. Ajá. Ujú. Como el de los lobitos, que tenía por ahí unos lobos y dije, no sé si has visto una publicación que hay ahí de, pues solamente puse del la fisioterapia respiratoria no solamente es inflar globos, ¿no? Porque pues teníamos ahí unos globos y dije, creo que es importante aclarar este punto y tomamos una foto y lo subimos, ¿no? Sí, esos momentos de inspiración, ¿no? Que llegan. Exacto, exactamente. Ajá. Vale, mira, Ujú. ya terminamos los puntos que quería abordar en esta entrevista. ¿Qué le pareció esta dinámica? Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, por la invitación. La verdad es que me sentí muy cómoda. Va. Siempre lo digo al final de las entrevistas, que la primera intervención pues es más para conocer al fisioterapeuta que está detrás de la cuenta y ya en un futuro podemos agendar una nueva transmisión y hablar de un tema específico. ¿Qué le parece, Lee? Claro, sí, con mucho gusto.